Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar acerca de la discalculia. ¿Sospechas que tu hijo tiene discalculia pero no sabes muy bien qué es la discalculia o no sabes si tienes que pedir consejo a otro profesional? No te preocupes, es normal. De la discalculia no se habla mucho, no hay demasiada información y la información que se tiene a veces es bastante difusa. Soy Juan José Millán, soy maestro, soy licenciado en psicopedagogía y soy director de Área 44 de Servicios Educativos y voy a explicarte en este vídeo qué aspectos tienes que tener en cuenta de cara a valorar si tu hijo puede presentar discalculia. Quédate hasta el final, que vamos a contártelo todo. En muchas ocasiones las sospechas de discalculia comienzan a aparecer cuando encontramos que nuestro hijo escribe los números de una forma atípica, que los amontona, que los trabaja de una forma totalmente diferente a lo habitual. En otras ocasiones las sospechas de discalculia aparecen cuando encontramos rotaciones en los números que no siempre implican una discalculia. Esto puede deberse a otros muchos factores que veremos y que ya puedes ver en otros vídeos que tenemos subidos en este canal, pero lo que sí que es importante es que te genera malestar, nos genera ansiedad, nos genera una sensación complicada porque encontramos que nuestro hijo escribe números como si fuera a lo mejor mucho más pequeño de lo que es o si estuviera en cursos inferiores a los que se encuentra. En muchas ocasiones hablamos de la discalculia y no tenemos muy claro a qué hacemos referencia. Muchas veces este concepto se hace o se usa para hacer referencia a dificultades de aprendizaje muy enfocadas o muy relacionadas con el campo numérico. De una forma persistente se observa una baja capacidad para el procesamiento numérico y también para el cálculo. Por tanto, observamos a niños que como consecuencia presentan un rendimiento en matemáticas muy por debajo de lo esperado. Por tanto, la discalculia puede ser que exista, es algo que aparece en niños en los primeros cursos de la educación primaria, puede no identificarse a tiempo y es importante poderla identificar, y es importantísimo que una vez que la identificamos o que tenemos sospechas de que nuestro hijo presenta discalculia, podamos consultar con un profesional para que lo evalúe y vea si realmente presentamos una discalculia o es otra situación totalmente distinta, porque en muchos casos puede deberse a muchos factores. Es algo multifactorial en muchas ocasiones. Además, la discalculia puede coexistir con otro tipo de dificultades. Puede estar asociada a dificultades en la escritura, a dificultades en la lectura y a dificultades en procesos atencionales. En unas ocasiones cursa junto con estos procesos, en otras ocasiones simplemente es una consecuencia de estos aspectos, ¿no? Se habla mucho de la dislexia y de que niños con dislexia pueden presentar dificultades también numéricas. Por tanto, es importante hilar fino en la evaluación y conseguir entrar en las pruebas que determinen qué es lo que sucede con nuestro hijo con el rendimiento numérico. Las matemáticas y los números tienen algo en común. Son palabras y son palabras que nos sirven para formar un lenguaje. Por una parte, las palabras consiguen formar el lenguaje, vamos a decir, verbal, y los números forman el lenguaje matemático. De forma que, igual que la dislexia puede afectar a ese lenguaje verbal, la discalculia afectará al lenguaje numérico, a las expresiones numéricas. Por tanto, vamos a encontrar una dificultad marcada a la hora de interpretar símbolos numéricos, a la hora de llevar a cabo operaciones y a la hora de realizar planteamientos. Ojo, muy importante, no se trata de niños que se equivocan alguna vez en sumas, en restas o muchas veces que suman, restan o multiplican o dividen mal. Se trata de una dificultad constante, consistente y presente siempre en conceptos básicos numéricos que determinan el rendimiento posterior en las matemáticas y que determinan la relación que nuestro hijo va a tener con los números en sí. Muchas veces estos niños no son capaces de asociar o de identificar que un número representa una cantidad determinada de objetos. Por tanto, no tenemos que pensar que un niño que no suma o no resta bien comete errores en los problemas, es un niño que presenta discalculia. Te voy a contar los puntos más relacionados con la discalculia que tenemos que observar. Pero antes sí que es interesante que veamos que en muchas ocasiones los niños que presentan discalculia, una de las primeras cosas que nos llama la atención es que son incapaces de aprenderse las tablas de multiplicar. Claro, por lo generalmente hasta tercero de primaria no somos capaces de valorar este aspecto porque por lo habitual hasta tercero de primaria no se aprenden las tablas de multiplicar. Por tanto, este es un factor que nos tiene que llamar la atención, pero que no es el único y que no es el determinante. Otro de los factores importantes que sí que podemos ver un poquito antes es el de los signos numéricos, el de los signos para operar, el más, el menos, el por, el entre, el igual. Muchas veces nuestros hijos van a confundirlos y lo van a confundir de forma sistemática. Esto no es que nuestro hijo confunde una vez un signo
o que lo confunde una vez al día, sino que confunde constantemente, en la mayor parte de sus operaciones, confunde estos números y los confunde constantemente y implica un error también en el resultado, porque en algunos casos esta confusión luego llega a, se establecen algunas estrategias para afrontar estas situaciones por parte de nuestros hijos, estrategias de rescate, estrategias de compensación que consiguen que los resultados sean los apropiados. Por tanto, vamos a ver cuáles son las características que suelen presentar la mayor parte de los niños con discalculia desde el inicio de la educación primaria. Vamos a encontrarnos en un primer momento dificultades en la inhibición. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué vamos a observar en nuestros hijos? Pues vamos a observar que las respuestas que ellos van a producir frente a problemas matemáticos o frente a operaciones matemáticas, por sencillas que éstas sean, van a ser respuestas impulsivas y van a ser respuestas irreflexivas. Vamos a ver que no existe apenas tiempo de latencia entre que se le da una operación 2 más 2 y que da una respuesta que tal vez sea disparatada, como sea 8 o como sea 15 o 24 o el número que se le ocurra, o incluso a lo mejor la respuesta ni siquiera es numérica. Pero esta irreflexividad, esta impulsividad en la respuesta, esta dificultad en la inhibición es muy característica en niños que presentan discalculia. Además, vamos a encontrarnos dificultades en la concentración. En este caso son dificultades en la concentración muy específicas y muy relativas al rendimiento numérico. Es decir, se trata de niños que pueden estar muy concentrados en tareas verbales, en cualquier tipo de actividad, pero cuando se enfrentan a actividades numéricas es cuando su tasa de concentración cae de forma estrepitosa y de una forma real y claramente notoria a los ojos del adulto y a los ojos del profesor. Otro de los puntos que nos tiene que llamar la atención es el rendimiento que nuestros hijos van a poder desarrollar a nivel de atención, en atención alterna y en atención dividida. Vamos a ver, cuando hablamos de la atención y de las dificultades atencionales, muchas veces lo hacemos como si fueran un todo, una única cosa. Pues esto no es así. La atención es un constructo realmente complejo, es un constructo muy amplio, que consta de muchos aspectos que tenemos que estudiar a nivel atencional. Tenemos que estudiar por una parte cómo funciona la focalización atencional, cómo funciona la atención sostenida, cómo va a funcionar la atención selectiva, cómo va a funcionar la atención dividida, cómo va a funcionar la atención alterna, la velocidad de procesamiento atencional. Tenemos que estudiar un montón de aspectos relacionados con la atención. En el caso de las dificultades numéricas, solemos encontrar dificultades en la atención alterna y en la atención dividida. Vamos a ver qué nos explica cada una de ellas de una forma muy sencilla, porque tenemos que verlo en casa. La atención dividida generalmente lo que nos va a permitir es estar resolviendo un problema de matemáticas pensando en una operación, en la misma operación, y poder ir a otro tipo de actividad manteniendo los datos presentes de esta. Es decir, se trata de una dificultad manifiesta que se observa de una forma realmente clara a la hora de mantener la atención en dos tareas totalmente diferentes de forma simultánea. Dos estímulos simultáneos que tenemos que mantener nuestra atención activa en ellos. Por otra parte, tenemos la atención alterna. La atención alterna también es muy importante en el caso de la discalculia, y porque gracias a ella lo que vamos a poder hacer es cambiar el foco atencional de un estímulo a otro totalmente diferente para posteriormente volver nuevamente al estímulo inicial en el que nos encontrábamos. Claro, obviamente estos errores se van a cometer de una forma sistemática, van a ser errores que nos van a producir muchas dificultades a la hora de establecer un planteamiento apropiado de un problema, o incluso en una resolución olvidarnos de hacer una de las operaciones que se nos pide o de usar los datos que nos indica el problema que tenemos que utilizar. Otra de las dificultades que vamos a observar también en niños con discalculia va a ser la de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es fundamental. La memoria de trabajo es ese espacio cognitivo en el que vamos a poder hacer operaciones internas y mantener y retener distintos ítems, distinta información, distintos números en muchas ocasiones. Por tanto, temporalmente tenemos que mantenerlos en nuestro espacio de memoria de trabajo, en nuestra memoria operativa, y vemos niños que no son capaces de recordar esos números o que se pierden rápidamente entre los distintos números que tienen o incluso entre las distintas instrucciones. En algunas ocasiones también la memoria a corto plazo puede verse afectada en niños que presentan discalculia, algo que podría estar detrás de la explicación del por qué no son capaces de aprenderse las tablas de multiplicar, por ejemplo. Luego encontramos otra serie de dificultades también, otros errores que encontramos en muchas ocasiones, como los errores de denominación. Esto es algo sencillo, es decir, son errores a la hora de poner nombre a los números. Y aquí encontramos dos tipos de errores muy frecuentes. Uno de ellos es la incapacidad para aprenderlos, la imposibilidad, es decir, por más que trabajemos con nuestros hijos y por más que el maestro trabaje en clase con nuestro hijo, él es incapaz de aprenderse ciertos números, ojo, con no todos, a lo mejor le sucede con 4, 5 o 6 números diferentes o con características determinadas de algunos números,
Otra de las cosas que vemos aún con más frecuencia es que no recuerda los números, no los aprende, no sabe cómo decir los números y aprende los números en una hora de clase o en casa mientras trabajamos con él, pero al día siguiente ha vuelto a olvidarlos. Por tanto, esta es una característica muy frecuente en niños que pueden presentar discalculia. Y la otra característica también que encontramos son errores en los planteamientos. Cuando él va a llevar a cabo, nuestros hijos van a llevar a cabo algún tipo de actividad numérica que tiene una base escrita o que se le plantea verbalmente, no va a ser capaz de establecer un planteamiento apropiado. Es decir, si le presentamos una actividad clásica de división, de tenemos una tarta que queremos repartir entre 8 niños, cómo lo hacemos para repartirla, y problemas muy similares, va a encontrar dificultades y a lo mejor resta en vez de dividir, y cuando tiene que sumar multiplica, y cuando tiene que multiplicar a lo mejor suma o resta. Es decir, vamos a encontrar una gran dificultad en el planteamiento porque la discalculia presenta estas dificultades que te estoy contando. Y estas, digamos que son las 6 dificultades más características. Es ese hexágono en el que vamos a encontrar las dificultades que nos presentan la discalculia. Conocerlas, tenerlas presentes y ser conscientes de ellas nos va a ser de gran utilidad de cara a identificar y a saber, sobre todo, no si nuestro hijo presenta discalculia, sino más bien si nuestro hijo debe visitar a un especialista para que valore si puede presentar una discalculia. Porque, como decía al inicio del vídeo, hay muchas dificultades de aprendizaje que no son la discalculia que van a presentar algunos aspectos muy similares a los que os he descrito actualmente, pero en ese caso hay que hacer una evaluación correcta, hilar muy fino y ver de qué estamos hablando. Por tanto, si estos son los aspectos que tú observas en tu hijo que puede presentar algún tipo de dificultad con ellos, no dudes en consultar con primero el maestro de tu centro escolar, consulta también con el departamento de orientación, consulta con profesionales de la psicopedagogía para que puedan realizar una valoración apropiada de tu hijo. Esto es todo por hoy en este vídeo. Síguenos en este canal, suscríbete al canal, puedes seguirnos en redes sociales, puedes seguirnos en nuestro grupo de Telegram, en Instagram. Sí, suscríbete al canal porque los próximos vídeos que vamos a subir a este canal van a ir también sobre la discalculia y vas a encontrar vídeos en los que vamos a hablar acerca de por qué se produce la discalculia, qué es lo que la genera, cuáles son los errores característicos, signos prematuros que nos pueden dar a entender que nuestro hijo pueda presentar una discalculia desde infantil, y además vamos a trabajar en distintas actividades que os vamos a proponer para que hagáis desde casa, para que hagáis desde clase, para que trabajéis siempre de forma constante y continua, tanto en casa como en el coche, en el supermercado, en el recreo, en cualquier momento, actividades lúdicas que pueden servir para que un niño que pueda presentar discalculia trabaje de forma constante y poco a poco reeduque y recupere su capacidad de manejo numérico. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver este hasta el final y nos vemos en el siguiente. Suscríbete. Hasta luego.